Hola gente, ¿cómo están? Este video es una síntesis para organizar de alguna manera la lectura, una manera de guiar la lectura del texto de Oscar Oslak, que se llama Reflexiones sobre la formación del Estado y la construcción de la sociedad argentina. Es una manera esquemática de cómo abordar el texto. Es un texto complejo que tiene mucho contenido, aborda en todas sus dimensiones el proceso de formación del Estado argentino y bueno, lo va complementando con un buen análisis y una serie de ejemplos históricos, ¿no? Podemos abordar el texto que habla sobre la formación del Estado argentino. Es un proceso que se da entre los años aproximados de 1860 y 1880, pero como aclara Oslak, se refiere a un tipo de Estado que es el Estado-nación o el Estado nacional, ¿no? Lo primero que aclara el autor es la primera parte de su trabajo, que corresponde a un trabajo previo, se relaciona con lo que él denomina las 4 condiciones de estatidad que permitirían la formación del poder del Estado. El autor aborda la formación del Estado en torno a la formación de estas 4 condiciones que vendrían a ser 4 capacidades. Cuando el Estado reúne estas 4 capacidades, que él menciona claramente y diferencia, estaríamos en presencia de un Estado nacional. La primera es la capacidad de externalizar su poder, que tiene que ver con el reconocimiento con los estados extranjeros o con los estados de otros países. La segunda es la capacidad de institucionalizar su autoridad, que tiene que ver con la creación de una serie de instituciones específicas de control. La tercera es la capacidad de diferenciar su control. Estamos hablando de una serie de instituciones que sirven para un fin específico, que es para determinar el control sobre la sociedad. Y la cuarta dimensión es la dimensión de internacional, una identidad colectiva que tiene que ver con la formación de lo que llamamos una nacionalidad o la nacionalidad argentina. Como ven, el planteo de Oslak se relaciona directamente con el planteo de Weber de concebir al Estado como un sistema de dominación, ¿no? Lo que propone Oslak en paralelo, digamos, una dimensión que se va dando en simultáneo, es que esa creación de ese Estado nacional, que se van juntando estas capacidades, se desarrolla a la par de la creación de una economía de mercado nacional, es decir, de la inserción de Argentina en un mercado mundial que, como vimos la clase pasada, se inserta bajo las condiciones específicas que analiza la teoría de la dependencia, ¿no? Esa creación de ese mercado nacional es una condición necesaria para la formación de este Estado nacional. Y justamente el planteo del autor gira en torno a que se exigen 2 condiciones necesarias, condiciones previas y necesarias, que es lo que se denomina como orden por un lado y progreso, ¿no? La idea es que esta doble necesidad de orden y progreso es un paso previo para la formación de este mercado nacional. ¿Por qué? Porque garantiza o genera una serie de garantías sobre la propiedad y genera una estabilidad de la actividad productiva sin la cual no se podría lograr este mercado nacional, ¿no? En ese sentido, hay un apartado donde el autor habla de cómo se logra esa construcción de ese mercado nacional mediante lo que él denomina el dominium o dominio, ¿no? Es un vocablo en latín bastante sencillo, ¿no? La construcción de un dominio del Estado que tiene que ver con un proceso de expropiación social, a lo que él refiere como una manera de mediante la cual el Estado transforma el interés privado en intereses generales. Es decir, el Estado se apropia o expropia a los ciudadanos de intereses que les son propios y los transforma en intereses de todo el Estado, es decir, intereses generales. ¿Cómo se logra eso? Mediante la apropiación de estos instrumentos de regulación social que correspondían a la esfera privada, o en algunos casos explica, por ejemplo, el autor, que correspondían a la esfera de la Iglesia, y el Estado avanza sobre esos instrumentos, sobre esas instituciones y las coopta, se las hace propias, ¿no? Y por último, el tercer paso que el autor plantea tiene que ver con la forma de lograr ese avance sobre la sociedad, y que tiene que ver con la forma de lograr su poder, que es lo que él denomina la penetración estatal. En este sentido es bastante elocuente esta idea de la penetración, y tiene que ver con el uso de la fuerza, ¿no? Mediante una lectura bastante weberiana, en un primer aspecto vinculado con la represión, la violencia, el uso de la fuerza, la creación del ejército, ¿no? De la gendarmería. En una segunda instancia, la cooptación, que es la negociación voluntaria con determinados sectores que podrían estar interesados en vincularse con el Estado Nacional.
una penetración que denomina material, que tiene que ver con la formación y la creación de instituciones, ministerios, organismos que garanticen ese control, y por último una penetración ideológica que tiene que ver con esta idea de generar una serie de ideologías vinculadas con la nacionalidad y con la importancia del Estado, ¿no? Aquí nuevamente rescatamos la idea ideológica, que no solo se trata de un proceso material, sino que también implica una apropiación ideológica, ¿no? Estos cuatro usos de la fuerza combinados, ¿no?, les permite al Estado la creación de clases sociales de acuerdo con las reproducciones de las relaciones sociales capitalistas. Es decir, las clases sociales que surgen en la sociedad están estrechamente vinculadas con las condiciones sociales del capitalismo, ¿no? En concreto, estas clases sociales permitirían la creación de una burguesía nacional homogénea y con intereses comunes que puedan llevar adelante este proceso o este doble proceso de formación del Estado, ¿no? Si prestamos atención, este recorrido breve nos permite ver como tres dimensiones de la formación del Estado argentino, que por supuesto se dan en simultáneo, no es que una primero y luego la otra, que tienen que ver con el uso del poder y las condiciones de estatidad que el autor menciona, la formación de un mercado nacional, es decir, la inserción de mecanismos capitalistas en la sociedad argentina en gestación, y justamente el uso de la fuerza que permitiría de alguna manera articular o crear una clase nacional, una burguesía nacional que lleve adelante este doble proceso de formación política y de formación económica. Bueno, esta sería una forma de poder abordar y leer el texto de Osla, que es un texto complejo, el autor hace un abordaje complejo, pero que permitiría una lectura más sencilla dividiendo el texto en tres partes, ¿no? Atendiendo a esas tres dimensiones que, por supuesto, insisto, se dan en paralelo, pero pueden ser desglosadas de esa manera. Bueno, espero que esto les sirva, y si en el caso de que esto sea de utilidad, podemos seguir haciendo otro tipo de videos similares. Gracias y hasta la próxima.